¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión vamos a mostrar cómo es que realizamos la tarea práctica de arquitectura y computadores 1. Como podemos observar, iniciamos con el diagrama. En el diagrama utilizamos 4 integrados, de los cuales 2 eran 74LS90 y otros 2 eran el decodificador 74LS47. La función principal del 74LS90 era recibir un pulso de la computadora hacia la patita 14 y este lo interpretaba y generaba el código en binario. El código en binario se lo enviaba al 74LS47, que lo decodificaba y lo pasaba a un código de 7 bits, los cuales activaban el display de 7 segmentos. A su vez, este 74LS90 recibía un pulso de la patita 12 hacia el 1 con la finalidad de que fuera cíclico y al llegar a 9 reiniciara nuevamente el conteo a 0. ¿Por qué era así? ¿Por qué se configuró así este integrado? Pues simple y sencillamente porque este display iba a mostrar las unidades y al llegar a 9 debería de regresar a 0. Como podemos ver, el carry se le conectó al clock del segundo 74LS90 con la finalidad de que cuando el primer 74LS90 llegara a 9 le enviara un pulso al segundo 74LS90 y este generara el código en binario para activar el 1 en este display. Cabe mencionar que estos displays eran de ánodos comunes. Como podemos ver, si iban conectados hacia el voltaje que alimentaría el circuito. Ahora bien, pasamos a definir los pines del puerto paralelo que activarán cada una de las funciones requeridas por esta tarea. El pin D0 del puerto paralelo era el que iba a enviar el pulso para aumentar el contador. El pin D1, era el que iba a setear el contador si en dado caso el usuario seleccionara la opción limpiar vector desde el programa, ya sea en Visual Basic.NET 2010 o bien en Assembler. La patita D2 era la que iba a enviar el pulso hacia el LED verde para indicar que hay posiciones disponibles aún, y la patita D3 era la que iba a enviar el pulso hacia el LED rojo para indicar de que ya no hay espacios disponibles dentro del vector. Cabe mencionar que el vector era un vector de 10 posiciones en el que el usuario final ingresaba otros usuarios mediante el nombre y el número de teléfono. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona. Para ello utilizamos Proteus 8 para simular el circuito. Como podemos ver, al iniciar nuestros contadores van a estar en 0,0. Si le enviamos un pulso, aumenta en 1 las unidades. Y así podemos seguir hasta llegar a 10. Como podemos ver, al llegar a 9, aún no se ha activado el display de decenas. Pero al enviarle un pulso más, automáticamente el display de unidades se reinició y el carry le envió el pulso al clock para que éste activara el 1 en decenas. Luego, si le enviáramos un pulso desde el pin D1 de la computadora al circuito, podemos ver que se reinicia automáticamente el contador. Y lo mismo con los LEDs. Y esto sería todo en la parte del diseño del circuito en placa. Bueno, compañeros, ahora pasaremos a ver el funcionamiento del programa realizado en Assembler. Cabe mencionar que este programa fue probado en Windows XP
y se utilizó un programa alterno para habilitar la utilización de puertos paralelos, como es el caso del programa UserPort. UserPort para la instalación solo basta con descargar el archivo y copiar el DLL que contiene dentro en la carpeta Windows System32/drivers. Luego ejecutar valga la redundancia, el ejecutable que viene dentro de la carpeta, seleccionar la opción Start y luego ya podrán ejecutar el programa en Assembler. ¿Por qué es necesario esto? Pues simple y sencillamente porque los sistemas operativos Windows a partir de la versión XP traen un sistema de seguridad que evita que cualquier programa acceda directamente al puerto paralelo. Y este programa lo que hace es simular las ubicaciones de los puertos paralelos para poder acceder a ellos desde cualquier programa. Ahora bien, respecto al programa podemos ver que tiene tres opciones. Uno es ingresar nuevos usuarios. 2. Ver todos los usuarios ingresados. Y 3. Vaciar todos los usuarios que están ingresados. La lógica de ejecución del programa es que cuando se inicia, envía un pulso hacia el pin D1 para resetear el circuito, para dejarlo preparado para el ingreso de nuevos usuarios. Acto seguido, activa el pin D2 del puerto para que encienda el LED disponibilidad e indicarle al usuario de que hay lugares disponibles aún. Entonces, si seleccionamos la opción 1, podemos ver que nos pide que ingresemos un nombre. Entonces ingresamos un nombre. Una vez ingresado el nombre, presionamos el botón Enter y podemos ver que nos pide que ingresemos un número de teléfono. Ingresamos algún número de teléfono y le damos Enter. Como podemos ver, se ha ingresado exitosamente el usuario. Si queremos verlo, basta con oprimir la opción 2 y podemos ver que el usuario ingresado ya está dentro del vector. Y así podemos seguir con los demás usuarios hasta llenar el vector. Como podemos ver, los usuarios ingresados, tenemos ya 2 usuarios ingresados. Cada vez que ingresamos un usuario, se activa el pin de 0. Luego, espera un momento y se vuelve a desactivar. Es decir, envía el ciclo completo. Está en 0, envía un 1 y vuelve a regresar a 0. Esto para que lo pueda interpretar el circuito y pueda aumentar el contador mediante el pulso. Lo mismo sucede cuando seteamos el circuito. Por ejemplo, si seleccionamos la opción 3, se vacía el vector, pero a la vez envía un pulso de 0 a 1 y luego a 0 para reiniciar el vector y reiniciar el circuito. Y bueno, esto sería todo respecto al funcionamiento del programa en Assembler. Cabe mencionar que en la descripción subiremos el código fuente de este programa que fue desarrollado y probado en Windows XP. Cabe mencionar que para el desarrollo propio de la codificación se utilizó el programa EMU 8086. Esto sería todo en el área del programa de Assembler y a continuación veremos el funcionamiento del programa en Visual Basic 2010. Bien, ahora veremos el funcionamiento del programa en Visual Basic.NET 2010. Este programa fue desarrollado en este lenguaje debido a la facilidad de uso. Cabe mencionar que para el desarrollo de este programa fue necesario la utilización
de un DLL llamado input32. Este DLL basta con copiarlo a la carpeta system32 en Windows XP y pegarlo. Una vez realizado este procedimiento, se debe de copiar también el DLL en la carpeta bin debug del proyecto en Visual Basic.net. Una vez realizados estos pasos, podemos ver que el programa hace exactamente lo mismo que hacía el programa en Assembler. Podemos ingresar un usuario, podemos ver los usuarios y podemos limpiar el vector. El flujo de ejecución del programa es el mismo que en el Assembler. Al iniciar el programa, envía un pulso para resetear el circuito mediante la utilización del pin D1 y luego activa el pin D2 para indicarle al usuario mediante LED de que hay posiciones disponibles dentro del vector. Entonces, para esta prueba ingresaremos un usuario. Y presionamos ingresar. Como podemos ver, nos indica que el usuario se ha ingresado exitosamente. En este momento le envió un pulso al pin D0 para aumentar el contador. Acto seguido revisa si hay posiciones dentro del vector y si aún hay posiciones dentro del vector, continúa activado el pin D2 para encender el LED verde. En caso contrario, si el contador ha llegado a 10, activa el pin D3 para activar el LED rojo e indicarle al usuario de que ya no hay posiciones dentro del vector. Acto seguido apaga el pin D2 para desactivar el LED verde. Podemos visualizar a los usuarios ingresados. Si ingresamos otro usuario, podemos ver que se ha ingresado exitosamente. Y así podemos seguir hasta llenar el vector. Como podemos ver, nos indica que se ha llenado el vector y ya no acepta más usuarios. Si tratamos de ingresar otro, podemos ver que nos muestra mediante una alerta de que ya no hay posiciones dentro del vector. Si visualizamos los usuarios, podemos ver que hemos ingresado las 10 posiciones. Ahora bien, tenemos la opción de limpiar lista. Limpiar lista elimina todos los usuarios dentro del vector y luego envía un pulso al circuito mediante la utilización del pin D1 para setear el contador. Como podemos ver, ya no tenemos más usuarios ingresados dentro del vector. Esto sería todo en el desarrollo del programa en Visual Basic.net 2010.
el circuito y pueden empezar a hacer. Ahora, enfocar de llevarlo más a la comunidad, vamos a ver. Se ha empezado con un lugar, como ver el circuito, ha cambiado. Ahora vamos a empezar a hacer. No. Y como veo, ya ha empezado el segundo.